significa que vamos a tener una molécula, solo una molécula de carbohidrato acá. Oligosacáridos van a estar conformadas por diferentes moléculas de carbohidratos y los polisacáridos estamos hablando de muchas moléculas de estos carbohidratos. Cuando hablamos de los ácidos grasos en particular, de lípidos acá, vamos a tener diferentes tipos de lípidos y lípidos que van a estar en relación con otros elementos, como por ejemplo los fósforos o ciertas moléculas glucosídicas. ¿Sí? Chicos, traten de no marcar, así no nos confundimos. ¿Sí? Lípidos saponificables, lípidos no saponificables, son caracterizaciones que van a ver muy por arriba en el módulo. Y en cuanto a las proteínas, vamos a trabajar de acuerdo a vamos a clasificarlas de acuerdo a su composición, a su conformación, su solubilidad y por su función. ¿Sí? También, esto es una clasificación que vamos a dar muy por arriba para que nosotros tengamos idea de en qué punto o en qué lugar de este análisis estamos eh, trabajando. ¿Sí? Todo simbolito que yo les puse acá es para que ustedes tengan en cuenta de que tengan eso en la mente y no mucho más. Glúcidos. ¿Sí? Fíjense que los glúcidos, en este caso, una molécula de glucosa, y acá tenemos una molécula de fructosa, van a tener una cantidad determinada de carbonos, ¿sí? 6 carbonos en esta molécula, 6 carbonos en esta molécula. La diferencia que van a tener entre una glucosa, en este caso, y una fructosa, en este caso, es la presencia del grupo funcional diferente entre una molécula y otra, ¿sí? Acá tenemos un aldehído, entonces la glucosa es considerada una aldosa, y acá tenemos una cetona, donde esta fructosa la vamos a considerar una cetosa. Esta forma de escribir, o describir, mejor dicho, estas moléculas, nosotros las denominamos proyección de Fischer, ¿sí? Pero habitualmente, esta forma que nosotros tenemos de escribirla es un tipo de descripción gráfica que nosotros hacemos de la glucosa. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que la glucosa no está de manera lineal en la mayoría de los casos, sino está formando estos elementos que son los hemiacetales cíclicos, donde uno de estos carbonos, ¿sí?, se va a relacionar con el último carbono que vamos a tener en, en este elemento, formando así estos hemiacetales cíclicos. Estos números que aparecen acá son los números de los carbonos. A donde aparece el 1, en este punto, en esta proyección de Harwood, vamos a tener un carbono acá, y así sucesivamente. Fíjense que este elemento es igual que este en cuanto a la conformación de estos elementos. Este carbono que aparece acá es el carbono 6 que está libre. Entonces, todo este elemento va a estar formando esta estructura cíclica. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia entre el grupo funcional aldehído y el grupo funcional cetona? Fíjate, la estructura que vos vas a tener acá, donde un carbono tiene un doble enlace con el oxígeno, pero el elemento libre, el siguiente enlace se da con un hidrógeno, vos vas a tener un aldehído acá. Cuando el doble enlace que vos tenés entre el carbono y el oxígeno se da entre elementos que son el carbono y el carbono acá, vos vas a tener un grupo funcional cetona. ¿Qué implica esto? Que vos vas a tener que cuando se relacionen los diferentes carbonos entre sí para formar estos enlaces cíclicos, este elemento no va a estar disponible y este elemento tampoco, para generar este enlace. Fíjate acá la diferencia que vos tenés. Un carbono en este punto donde no lo tenés en este. Entonces, acá, en esta proyección, esta aldosa va a estar relacionada a esto, es la misma proyección que tenés acá, y este elemento, ¿sí?, luego del grupo funcional cetona,
lo vas a tener conformado en esta diferente proyección. Estos elementos son los mismos, se describen en estos gráficos de manera diferente. ¿Sí? Genial, También gracias. también vas a tener de alguna manera, porque las glucosas, por ejemplo, pueden tener una forma en el espacio diferente que esta proyección no lo ve, pero eso no lo vamos a analizar. Cosa muy importante acá, cuando hablamos em, de carbohidratos, y en este caso las glucosas, son los diferentes tipos de enlaces que vamos a tener. ¿Sí? Fíjense acá cómo planteo cómo es la glucosa en esta posición de Fischer para armarla estructuralmente, ¿sí? Con estos enlaces en esta posición de Haber. La formación del enlace entre el dióxido y el carbonilo se da acá, ¿sí? El carbono más oxidado, el monosacárido ciclado, es el que está unido a dos átomos de oxígeno y puede adoptar cualquiera de las dos configuraciones. Alfa beta, esto es lo que les decía, que es una conformación básicamente que se da en el espacio, donde una conformación alfa tiene un hidroxilo hacia un sector determinado y la conformación beta hacia otro. ¿Qué implica eso? Diferencias en cómo se van a relacionar dos moléculas de glucosa entre sí, que es donde nosotros entramos en la descripción de lo que es un enlace glucosídico. ¿Sí? Nosotros hasta ahora habíamos visto monosacáridos. Ahora, para formar un disacárido, necesitamos enlazar dos monosacáridos. Esto es muy importante, ¿sí? Analícenlo bien, porque una de las descripciones importantes de los carbohidratos es cómo se forman los enlaces glucosídicos. Habitualmente, los enlaces glucosídicos se dan entre el carbono 1 de un monosacárido y el carbono 4 del otro monosacárido. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros armamos este enlace glucosídico, perdemos una molécula de agua. ¿Sí? Entonces, lo que podemos tener acá es lo que nosotros podemos conocer como una deshidratación. ¿Sí? Formamos el enlace y liberamos agua. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esta conformación de enlaces del carbono 1 con el carbono 4, vamos a tener una serie, una cadena lineal de monosacáridos que formamos el disacárido, y luego, si seguimos agregando disacáridos, vamos a formar estos polisacáridos, donde tenemos muchas conformaciones de un mismo elemento, en algunos casos de elementos diferentes. Ahora, si yo tuviera la posibilidad de, en lugar de hacer enlace glucosídico en el carbono 4 del monosacárido siguiente, en el carbono 6 del siguiente monosacárido, yo lo que tengo en este caso, en vez de tener una cadena lineal de monosacáridos para formar un polisacárido, voy a tener un punto de ramificación. Este grafiquito que aparece acá es un polisacárido, ¿sí? Donde podemos tener una cadena lineal y un punto donde se va a ramificar y formar diferentes cadenas lineales. Este grafiquito que les planteaba es este elemento que aparece acá, que es el glucógeno, ¿sí? Entonces, la diferencia de cómo está estructurado el glucógeno con respecto a otros polisacáridos va a depender de cómo se forman o en qué lugar se forman los diferentes puntos de ramificación, es decir, los diferentes puntos donde se enlaza el enlace del carbono 1 de un monosacárido con el carbono 6 del otro monosacárido. ¿Sí? Fíjense que estas son cosas que vayan teniendo en cuenta para el análisis posterior. Lípidos. Lo que tienen que conocer de lípidos es la presencia de largas cadenas de carbono, que estos carbonos pueden tener enlaces que son saturados, es decir, no existen dobles enlaces,
o hidratos de carbono que van a tener un solo enlace en toda su serie de carbonos o más de un enlace en esas series de carbono. ¿Sí? Entonces vamos a tener una característica muy importante entre los ácidos grasos que son saturados y los insaturados, tanto sean mono como poliinsaturados. Para que tengan una idea de qué importante es esto de determinada saturación, la fluidez de la membrana plasmática, que vamos a ver un poquito más adelante, va a estar dada por la cantidad de enlaces, la cantidad de elementos insaturados o de ácidos grasos insaturados que vamos a tener en la membrana plasmática. ¿Sí? Cuanto mayor cantidad de ácidos grasos insaturados tenemos, mayor fluidez en la membrana plasmática vamos a tener. ¿Sí? Una estructura de un ácido graso saturado se caracteriza de esta manera, donde entre este grupo funcional y el último carbono vamos a tener un montón de carbonos que podemos ir armando. De acuerdo a la cantidad de estos elementos intermedios, nosotros vamos a tener muchísimos o diferentes tipos de ácidos grasos en nuestro organismo. ¿Sí? Continuamos con las proteínas. ¿Cuál es la diferencia principal que vamos a tener entre lípidos y carbohidratos con respecto a proteínas? Va a estar dada por la presencia de este elemento, que es otro grupo funcional, que es el grupo amino. El grupo amino está determinado por la presencia de nitrógeno. ¿Sí? Ahora, las proteínas están conformadas por una secuencia de elementos que conforman las proteínas que se denominan aminoácidos. ¿Sí? Esto que nosotros tenemos acá es la estructura que debe presentar un aminoácido. Vamos a tener un grupo ácido acá, con un carbono central donde tenemos la relación con el grupo amino, y después tenemos una cadena lateral. Las diferentes formas, diferentes estructuras de las cadenas laterales nos van a dar los diferentes aminoácidos que nosotros tenemos eh, que nosotros conocemos, que vamos a tener en existencia. ¿Sí? En esta primera instancia nosotros no vamos a eh, conocer cuáles son los tipos de aminoácidos, los vamos a nombrar, algunos muy característicos, vamos a tener una idea de cómo se relacionan entre sí, eh, pero no vamos a determinar estructuralmente cómo son cada uno. ¿Sí? Simplemente ustedes conozcan que hay una cadena lateral que va a ser diferente, entonces vamos a tener diferentes tipos de aminoácidos. De nuevo, lo más importante con respecto a la estructura molecular de estos elementos proteicos va a ser el enlace peptídico. ¿Sí? Cuando veamos célula vamos a ver cómo se forma una proteína y esto va a ser muy importante. Este enlace se establece entre un grupo carboxilo, ¿sí?, de un aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido mediante una condensación que provoca una liberación de una molécula de agua, ¿sí?, quedando formado el enlace amino. Parece muy difícil, pero fíjense en este grafiquito donde este grupo carboxilo, que es el que aparece acá, va a relacionar el oxígeno con un hidrógeno que tenemos en este grupo carboxilo con el hidrógeno del grupo amino. ¿Sí? Este enlace va a formarse con una liberación de una molécula de agua. Entonces, vamos a tener este carbono que se va a relacionar directamente con este nitrógeno. Este es el enlace peptídico. Y fíjense, si yo tengo un oxígeno que saco, un hidrógeno que saco y otro hidrógeno que saco acá, voy a formar una molécula de agua. Algo para tener en cuenta porque es muy importante en la estructuración de las diferentes proteínas como tales, es la presencia de los enlaces disulfuros. ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, un aminoácido denominado cisteína con otro aminoácido denominado cisteína que en su grupo funciona, en su cadena lateral tiene la presencia de azufre, ¿sí?, voy a formar lo que en la molécula de agua lo veíamos como un enlace, un puente de hidrógeno. Nosotros acá
en vez de la diferencia, porque no tenemos hidrógeno, tenemos sulfuro, vamos a- a formar un enlace disulfuro. Muy importante en la conformación estructural de las diferentes proteínas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Vamos bien hasta ahí? Estas formas de enlaces entre moléculas que son neutras, vamos a poder determinar las diferentes estructuras que presenta una proteína. Fíjense, si nosotros tenemos la secuencia lineal de los diferentes tipos de aminoácidos conformando una proteína, vamos a tener una estructura primaria, es decir, una conformación de los diferentes tipos de aminoácidos. ¿Cuál es la unión que relaciona a los diferentes aminoácidos? La unión peptídica. Ahora, cuando tenemos diferentes elementos que vamos a ir conformando cuando se va armando esta proteína, vamos a tener diferentes estructuras. Una estructura secundaria, que son dos tipos principales, una hélice y una hoja plegada, donde los puentes de hidrógeno son elementos importantes en la conformación de los tipos de estructura secundaria. Vamos a tener diferentes, una vez que armamos esta estructura secundaria, podemos empezar a conocer o empezar a armar la estructura terciaria de esta proteína, que van a ser básicamente globulares o fibrosas, donde además de los puentes de hidrógeno aparecen diferentes tipos de interacciones, tanto hidrofóbicas, salinas o electrostáticas. Y cuando diferentes estructuras terciarias se van a formar, van a unirse para formar una proteína determinada, vamos a tener diferentes tipos de estructuras cuaternarias, donde la diferencia principal van a estar dadas si las subunidades, es decir, los elementos que las conforman, son iguales o son distintos. Con esto nosotros tenemos una idea de eh, la estructura y dimos alguna función de las diferentes eh, moléculas orgánicas o moléculas biológicas que nosotros vamos a conocer. De nuevo, les repito, tengan en cuenta la estructura y función de los carbohidratos, estructura y función de los lípidos, estructura y función de las proteínas y lean estructura y función de los ácidos nucleicos. ¿Sí? Muy importante cuando veamos la, eh, cómo se forma una proteína en la siguiente guía. Ahora bien, todos estos elementos que estuvimos viendo, todos estos elementos que nosotros estuvimos viendo, eh, de alguna manera los podemos analizar viendo la cantidad de energía que, eh, que presentan estos diferentes átomos. ¿Sí? Quiero, quiero hablar de energía de manera muy general. En física, los tipos de energía son bastante particulares y tienen definiciones precisas. Ahora, nosotros vamos a hablar de energía como una cuestión de formar o romper enlaces, o qué tipo de energía existe cuando hablamos de los diferentes tipos de reacciones químicas. ¿Sí? Nosotros conocemos que hay energías cinéticas, energías potenciales y varias más. La idea que nosotros queremos aquí es explicar qué es lo que sucede cuando se produce una reacción química, ¿sí? Un enlace peptídico se forma, es una reacción química. Un enlace glucosídico es una reacción química. Entonces queremos explicar qué es lo que sucede en esos tipos de reacciones. Nosotros vamos a tener dos tipos principales de reacciones si analizamos cuál es la energía, ¿sí?, que presentan los reactivos con respecto a la energía que presentan los productos. Es decir, qué es lo que qué cantidad de energía yo tengo en los elementos que voy a hacer reaccionar y qué cantidad de energía tengo en los elementos que se produjeron luego de esa reacción. ¿Sí? Acá el título está mal, es endergónica, así que si me permiten el error, lo tengo que salvar. Pero cuando nosotros tenemos un reactivos, ¿sí?, cuya energía es mayor a la de los productos, significa que en el curso de la reacción existe una cierta cantidad de energía liberada. ¿Sí? Esa energía liberada determina que la reacción sea exergónica. Todo lo que es exergónico, tómenlo como que es hacia afuera. ¿Sí? En cambio, si la energía de los reactivos es menor,
luego de ocurrida la reacción, significa que para obtener estos productos necesito entregar energía a este sistema para que la reacción se produzca. Entonces, nosotros vamos a tener una reacción endergónica. ¿Sí? La energía necesaria para romper o formar un enlace se conoce como energía de activación. Ténganlo en cuenta, esta energía de activación va a determinar que hayan aparecido las diferentes enzimas que vamos a ver un poquito más adelante. Si quieren, esto lo podemos pasar. ¿Sí? Reactivos, productos. Acá vamos a tener diferentes reactivos, hidrógenos y oxígenos, molécula de hidrógeno acá y molécula de oxígeno acá. Y luego de la reacción vamos a tener el producto, que en este caso es una molécula de agua. Nada más que eso, como para que vayan estableciendo que dentro de una reacción química tenemos elementos que se van a relacionar. Ahora bien, cuando hablamos de la energía de activación, nosotros tenemos que determinar que existe una cantidad de energía necesaria que tenemos que entregar a este sistema para que la reacción se produzca. Fíjense, este es un tipo de reacción exergónica, donde la energía de los reactivos es mayor a la energía de los productos. ¿Sí? Pero además, para que esto suceda, para que esta reacción suceda, necesito entregar un plus de energía, que es la energía de activación. ¿Sí? Entonces, en este punto tenemos la energía absorbida para iniciar la reacción y la energía liberada, en este caso, para cuando se forman los diferentes enlaces. ¿Sí? Otra forma de ver acá, esta reacción exergónica y la endergónica, nuevamente, donde la reacción entregada, la energía entregada para iniciar la reacción es esta energía de activación y los productos tienen menor energía que los reactivos. En este caso también necesito una energía para iniciar la reacción y además entregar energía a todo ese sistema para que la reacción se produzca. ¿Sí? Ahí define lo que es la energía libre de Gibbs. Lo tienen por ahí, no se preocupen por eso. Lo que necesitamos nosotros en todos nuestros sistemas biológicos es, además de tratar de generar estas reacciones químicas, es que esas reacciones se produzcan a una temperatura que no implique nada deleterio en nuestro organismo. ¿Sí? Nosotros tenemos una temperatura de 37 grados y a 37 grados muchas de las reacciones que se producen en nuestro cuerpo tal vez no sucederían. ¿Sí? Entonces, la presencia de los diferentes catalizadores biológicos, enzimas, ¿sí? Hablando particularmente de sistemas biológicos, los catalizadores aparecen en cualquier tipo de reacción química, no necesariamente en una reacción química biológica orgánica, son elementos que disminuyen la energía de activación de este sistema. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que entregar en esta línea roja una cantidad de energía determinada sin el catalizador, fíjense que disminuyo la cantidad de energía que necesito para formar esta reacción, para que inicie esta reacción, con la presencia de un catalizador. En los sistemas biológicos, los catalizadores son las enzimas. ¿Cuál es el, eh, la caracterización de las enzimas o por qué las enzimas permiten la disminución de la energía de activación? Piénsenlo como un sistema como un modelo de llave y cerradura, donde nosotros tenemos los sustratos, fíjense, una enzima determinada, y lo que hace la enzima es tratar de acomodar los sustratos de manera mucho más eficiente para que esos enlaces o se generen o se rompan. ¿Sí? En este caso, en, en este ejemplo, la sacarosa ingresa a un sitio activo de la enzima, que es el que permite la, la ubicación de esta enzima de manera que permita la acción de la sacarasa, y libera luego dos elementos, dos productos que son la fructosa y la sacarosa. Perdón, la glucosa y la fructosa. ¿Sí?
Una caracterización o una particularidad de las enzimas es que si bien participan ayudando a disminuir la energía de activación, no son parte de la reacción química a la cual están ayudando. Por eso, una misma molécula de enzima puede ayudar a muchas reacciones químicas de diferentes sustratos para producir diferentes productos. ¿Sí? Eso es muy importante para establecer que ante una poca cantidad de enzimas, yo tengo una eh, cantidad suficiente de reacciones químicas que me permitan eh, diferentes procesos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, las diferentes enzimas actúan de manera diferente. Habitualmente lo que nosotros tenemos que pensar o pensamos cuando vemos un sistema es que hay, para cada reacción química vamos a tener una enzima determinada. Si lo piensan así, van a empezar a establecer que en una reacción química vamos a tener una enzima particular, que esa enzima particular puede estimularse o inhibirse dependiendo de las condiciones que tiene la célula en ese momento. Hay diferentes tipos de inhibiciones que, eh, que se establecen en, en el funcionamiento enzimático. ¿Sí? Fíjense en este grafiquito acá, que aparecen lo que son inhibiciones competitivas y no competitivas, donde la diferencia principal es que si yo tengo un inhibidor que compite con el sustrato por el sitio activo, es decir, un inhibidor que sea muy parecido al sustrato que yo tengo, se van a tratar de ubicar de manera azarosa los mismos elementos en el mismo sitio activo eh, de la enzima. Por lo tanto, va a disminuir la función de esa enzima. En cambio, cuando hablo de una inhibición no competitiva, el inhibidor, en lugar de actuar sobre el sitio activo, por competir por el sitio activo, lo que hace es ubicarse en otro sector de la proteína, de la enzima, y lo que hace es modificar el sitio activo. Por lo tanto, disminuye la acción de esa enzima. ¿Sí? Tipos de reacciones químicas que estuvimos viendo hasta ahora, pero lo vamos a armar de una eh, manera más simple para que cada uno de esos A o B que ustedes tengan cuando analicen diferentes reacciones químicas, puedan establecer qué tipo de reacciones. Si yo tengo una molécula A, un átomo A o molécula A y un átomo o molécula B, cuando se combinan, forman una nueva molécula AB. Esta es una reacción química que se denomina de síntesis. El caso contrario, estoy hablando de una descomposición donde de una molécula que presenta B voy a formar diferentes productos. La sacarasa, si yo la divido en glucosa y fructosa, voy a tener una reacción de descomposición. Y acá es donde me preguntaban recién, ¿qué es una reacción reversible? Una reacción reversible es donde puedo pasar de una descomposición a una síntesis de manera reversible. Es decir, puedo formar los productos, en este caso que sean estos, y estos pueden ser los sustratos de este producto que es la molécula final. Dependiendo de las condiciones, voy a mover la reacción, mover, pónganle comillas, voy a mover la reacción hacia un sector o hacia otro. Un ejemplo puntual que vamos a ver y que lo van a tener, se lo van a acordar de acá en adelante porque lo van a ver en muchos lugares, es esta reacción que involucra el bicarbonato con una enzima muy particular que es bastante conocida, que la van a nombrar muchas veces, que es la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica lo que hace es tomar un dióxido de carbono y un agua y formar los iones, en este caso un protón y un carbonato. ¿Sí? Muy importante cuando ustedes revisen función respiratoria más adelante, esta anhidrasa carbónica va a ser un elemento importantísimo de cómo funciona el sistema respiratorio en el cuerpo humano. ¿Sí? El sistema excretor también es importante ver cómo se moviliza
esta anhidrasa carbónica, como permite una reacción reversible entre un lado y el otro, ¿sí? Si yo tengo mucha cantidad de dióxido de carbono acá, esta reacción va a tender a moverse hacia este lado, ¿sí? Si yo tengo mucho protón de este lado, la reacción va a tender a moverse hacia el otro. Reacción reversible, muy importante. Otro tipo de reacción que tenemos que ver, y esto es el paso inicial para poder entender lo que es o analizar lo que es la introducción al metabolismo, son las reacciones de óxido y reducción, ¿sí? Cuando hablamos de reacciones de óxido-reducción, estamos hablando de reacciones donde existen pérdidas y ganancias de electrones entre las diferentes moléculas, ¿sí? Eh, una reacción de oxidación, una oxidación es una pérdida de electrones, habitualmente la combinación de una sustancia con el oxígeno, que ante ante la gran electronegatividad que tiene el oxígeno, es un elemento que va a recibir a estos electrones. Permite que estos electrones sean cedidos hacia este oxígeno. Y la reducción es una ganancia de los electrones. Habitualmente en nuestros sistemas biológicos, dentro de las células, cuando existe una reacción de óxido de reducción, cuando existe una reacción donde se van a perder electrones en la molécula y se van a ganar electrones en otra molécula, también hay una movilización de los iones de hidrógeno, de los protones, ¿sí? Entonces, lo que tienen que relacionar después en estas reacciones de óxido de reducción son los elementos de los elementos que ceden electrones y los que ganan electrones. ¿Sí? Pero para explicarlo esto, creo que es mejor utilizar este gráfico. ¿Sí? Entonces, una oxidación es una reacción donde el componente A pierde electrones, es decir, se oxida. En realidad está oxidado. ¿Sí? Habitualmente es una reacción acoplada, es decir, cuando hay una reacción de oxidación, indefectiblemente tiene que haber una reacción de reducción, ¿sí? Entonces, este elemento que va a perder los electrones y va a determinar un producto oxidado, también vamos a tener un producto, un agente oxidante, un sustrato oxidante, que va a determinar que se ganen los electrones y termine siendo un elemento o una molécula reducida, ¿sí? Entonces, no confundirse lo que es la oxidación con el producto oxidado y lo que es la reducción con el producto reducido, ¿sí? La oxidación es la pérdida de los electrones, la reducción es la ganancia de los electrones, pero el producto o la molécula que ganó los electrones está reducida y la molécula que perdió los electrones está oxidada. ¿Se entiende la diferencia ahí? Eso ténganlo en cuenta, analícenlo bien porque suele confundirse qué es una oxidación con el producto oxidado y así, con el agente reductor o el agente oxidante, ¿sí? Así que ténganlo bien en cuenta, siempre que hay una oxidación, hay una reducción. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro del contexto celular, nosotros vamos a trabajar con reacciones de óxido-reducción para analizar el metabolismo celular. Es decir, todas las reacciones que suceden dentro de nuestra célula que permiten que esta célula funcione de manera compleja, donde vamos a tener elementos del metabolismo que vamos a denominar catabolismo, es decir, vamos a partir de moléculas relativamente complejas para obtener moléculas relativamente simples, ¿sí? En ese proceso catabólico, nosotros vamos a obtener una cierta cantidad de energía, ¿sí? Esta energía que va a estar siendo liberada en procesos catabólicos, vamos a asociarlas
a moléculas determinadas dentro de nuestra célula, principalmente moléculas de alta energía eh, que presentan fosfatos como el ATP, o elementos que van a ser agentes oxidantes o reductores, dependiendo de el lugar donde encontremos estas moléculas. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos obtener energía a través de procesos catabólicos, pero además nosotros vamos a necesitar que esa energía que podemos obtener de moléculas complejas, las podemos utilizar para formar nuevas estructuras o para formar nuevas enzimas o para formar nuevos elementos celulares. Estos procesos, contrarios a los procesos catabólicos, son los procesos anabólicos, donde partiendo de moléculas simples, vamos a obtener moléculas relativamente complejas. Para este proceso, todos los procesos anabólicos van a requerir energía. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo analizando reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, involucrándolas con el metabolismo celular, nosotros vamos a pasar de una reacción química puntual a un conjunto de reacciones donde todas estas reacciones que están acopladas, reacciones de óxido-reducción acopladas, van a formar todo el proceso o todos los procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula, tanto procesos catabólicos como procesos anabólicos. ¿Sí? Reparen en esto. Moléculas complejas, carbohidratos, grasas y proteínas. Moléculas simples, acá. Dióxido de carbono, agua y moléculas relacionadas al nitrógeno, como veíamos ahí. Diferentes elementos, moléculas simples, vamos a formar moléculas complejas. Otra vez proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los intermediarios donde se van pasando energía de un lado a otro? El ATP como gran elemento que, como una molécula de alta energía que permite el traspaso de esa energía a diferentes sectores celulares o diferentes lugares del cuerpo humano, y elementos que van a funcionar como elementos de oxidantes y reductores, que son los NAD, los FAD y los NADPH. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver cuando empecemos a analizar los diferentes tipos de metabolismo que ocurren dentro de la célula. Nada, cofactores esos NAD, pH, fíjense, el NAD y el FAD, los tienen ahí, son elementos que se involucran en las reacciones de óxido de reducción. No importa, eh, no vamos a ahondar mucho más en eso. Fosfatos de alta energía, simplemente mostrarles cómo es una molécula de ATP, que existen elementos que presentan mayor cantidad de energía en nuestro cuerpo, que son muy poquitos y se gastan relativamente rápido y se gastan para formar ATP. Y de ahí, este ATP es nuestra moneda de intercambio energético celular, donde vamos a empezar a formar, a iniciar reacciones catabólicas, adicionando energía a estas moléculas para que estas moléculas o para que las reacciones catabólicas comiencen a producirse. Voy a pasar relativamente rápido esto, no significa que ustedes no lo lean en los módulos, pero cuando hablamos de metabolismo celular estamos hablando de un montón de procesos y sucesos que van a ocurrir dentro de la célula. Nuestro análisis siempre va a partir de un proceso catabólico muy importante que es la glucólisis, donde hay elementos eh, relativamente complejos como la glucosa que se va a empezar a degradar para obtener energía. ¿Sí? Esta glucólisis la vamos a analizar con un poquito más de detalle en el módulo, pero simplemente quiero que ustedes establezcan las relaciones de los diferentes procesos que vamos a ver, como una introducción al metabolismo, porque todo esto lo vamos a ver con muchísimo más detalle en ARTI2. ¿Sí? Así que simplemente es tratar de que ustedes conozcan un poquito más de estos elementos. Cuando nosotros hablamos de glucólisis,
es un proceso donde necesitamos una fase de inversión de energía para obtener diferentes tipos de moléculas de alta energía y producir ATP. El producto final de este proceso es el piruvato, que dependiendo de la cantidad de oxígeno que exista en nuestro medio celular, va a tomar dos caminos. Un camino donde el último aceptor de los electrones que se forman en este proceso va a ser eh, el ácido láctico, ¿sí? Es decir, cuando no hay oxígeno suficiente en nuestro medio celular, nosotros vamos a tener lo que se conoce como una fermentación. Y para los que les gusta la cerveza y conocen de cervezas, saben que este proceso básicamente es el mismo que sucede cuando se fermenta una cerveza. ¿Sí? Es el mismo proceso, diferentes bacterias, diferentes elementos celulares van a tener este mismo proceso. ¿Sí? Ahora, cuando hay oxígeno suficiente en el medio celular, nosotros podemos pasar a un sistema que se denomina sistema aeróbico, donde vamos a tener un ciclo de Krebs que va a producir nuevamente estas moléculas que van a ser transportadoras de electrones. Estos elementos transportadores de electrones van a ir a las mitocondrias eh, y van a formar una cadena de diferentes moléculas que van a establecer al oxígeno como último aceptor de esos electrones. Fíjense lo rápido que estoy pasando esto, no es para que ustedes se asusten, simplemente para que nos empecemos a escuchar diferentes palabras que nos van a servir más adelante. Glucólisis, fermentación, sistema aeróbico, compuesto por el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Formación de ácido láctico cuando tenemos una fermentación y formación de agua cuando tenemos un sistema aeróbico, donde el último aceptor de esos electrones es el oxígeno. Todo este sistema, Krebs y cadena de transporte de electrones, la función que van a tener, si queremos dar una función, es la formación de moléculas de ATP. Es un sistema mucho más eficiente en cuanto a la cantidad de ATP que nosotros podemos formar. Si nosotros oxidamos una molécula de glucosa en un sistema anaeróbico donde no hay oxígeno interviniente, vamos a formar solamente dos moléculas de ATP. En cambio, de una misma molécula de glucosa, utilizando un sistema aeróbico vamos a formar 38 moléculas de ATP. Fíjense la diferencia que nosotros vamos a tener en cuanto a la cantidad de ATP formados en este eh, sistema comparado con el otro. No mucho más que eso, así que si tienen preguntas, podemos ir armando eh, las respuestas. Chicos, ¿alguien quiere preguntar? Pueden levantar la mano, pueden directamente habilitar micrófonos. Bueno, bueno, muy bien. Eh, ¿Hay algunas preguntas en el chat? A ver, voy a revisar el chat. Hola, Facu. Sí, ¿qué tal también? Está hablando Algo bien. de... Hola, acá vale. ¿Crees que te leamos las preguntas en el chat? ¿Tenés algunas por Ah, ahí? vale, Sí? hola, vale. Hola, Gami. Mira, acá Perdón, consultan las si puede... presento. Antes que Ah, nada, Valeria Gabanelli, ayudante no de sé si se ve. Arti1, Ay, y prendí la Damián cámara. Tutarelli, también ayudante, lo van a tener en las comisiones de los miércoles y de los viernes. Bueno, acá preguntan si pueden estudiar de la bibliografía que se subió al campus. Asumo que es. Sí, sí, la idea del módulo de estudio es que ustedes se enfoquen en ese módulo de estudio para este tema particular. A partir de células ya tienen libros completos para poder analizar. ¿Sí?
Nosotros Después, queremos enfocar el análisis de las biomoléculas y la introducción al metabolismo a lo que nosotros damos en el módulo, nada más que eso. bien, Bien. después acá preguntan si podrías profundizar o quizás explicar de vuelta diferencia entre inhibición competitiva y no competitiva de cuando explicabas enzimas. Imagino que es. Sí. La idea de la inhibición competitiva es que si, por ejemplo, nosotros estamos peleando por un mismo sitio eh, con otra persona más, voy a estar peleando por ese sitio activo que nosotros tenemos. Eh, es decir, si armamos un juego de las sillas, ¿sí? No sé si lo vieron. Si me queda una silla, tengo dos personas corriendo, una de esas dos va a quedarse con la silla. La inhibición competitiva es lo mismo. Dos elementos que son relativamente similares en su estructura van a competir por el sitio activo. Cuando hay presencia de un inhibidor, la posibilidad de que esa enzima produzca la reacción que corresponde va a disminuir. En la inhibición no competitiva, no hay una pelea por el sitio activo de esa enzima, sino que existen otros elementos en esa enzima que el inhibidor se asocia y modifica el sitio activo, impidiendo que el sustrato se asocie libremente o de manera correcta a ese sitio activo. Esa es la idea de una inhibición competitiva, no competitiva. Bien, Sí, yo acá sí, estoy leyendo algo estás viendo, que voy a dale. aclarar. No, 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 pero porque justo encontré estas preguntas. Angie dice, hola, ¿no profundizamos con respecto a glucólisis y fermentación, entre otros? Eh, Angie, la respuesta sería, lo que está en el módulo es lo que ustedes tienen que conocer. La profundidad que se llega en el módulo es la que nosotros vamos a analizar para las preguntas de exámenes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vayan al módulo de estudio, revisen el módulo de estudio y la idea es que ustedes comprendan lo que se plantea en el módulo de estudio. ¿Sí? Entonces, si vos me decís, si Jazmín pregunta, ¿podés explicar un poquito más sobre anabolismo y catabolismo? Yo les diría eh, que revisen el módulo, si no lo leyeron, y luego cada uno de los docentes que van a tener en sus aulas lo van a explicar con mayor detalle. ¿Por qué te digo esto? Porque podría explicar un montón de anabolismo y catabolismo. Eh, la idea es que ustedes tengan una idea muy general de lo que sucede en el metabolismo celular. ¿Sí? Yo siempre pongo, creo que lo tengo ahí, cuando no haya más preguntas les voy a poner una diapositiva más para que ustedes entiendan cuando hablamos de metabolismo celular, de lo que estamos hablando. Y nosotros vamos a ver algo muy puntual, muy superficial con respecto a lo que sucede en el metabolismo. Sí, puente de hidrógeno es la fuerza de dipolo-dipolo aplicada de hidrógeno. Lo podés tomar de esa manera, Bauti, sí. Es muy similar porque básicamente vas a tener dos elementos, un elemento más electronegativo que otro, donde se van a formar densidades de cargas de una molécula a otra y van a tratar de relacionarse entre sí a través de esas diferencias de cargas, de densidades de cargas, nada más. El gráfico de reacciones químicas de reducción, ¿quieren que veamos eso de nuevo? ¿Sí? Acuérdense que tienen las manitos, las reacciones de manitos así, y me ayudan. Bien, vamos de nuevo. Bien, lo que tienen que conocer con respecto a esto es, primero, vamos acá, una reacción de oxidación, y la voy a leer completamente, es la pérdida de los electrones y habitualmente la combinación con una sustancia con oxígeno y el receptor final de esos electrones perdidos. En general, dentro de las células, este tipo de reacciones químicas conlleva la liberación simultánea de hidrógeno, el ion hidrógeno, en este caso, estos protones que estamos planteando. La oxidación provoca la reducción de la energía potencial de la molécula dada por la pérdida de electrones. El caso opuesto es una reacción de reducción. La reducción es una ganancia de electrones
en relación a el ion hidrógeno, va a estar con el ion cargado negativamente, es decir, con el hidruro. La reducción provoca un aumento de la energía potencial de las moléculas dada por la ganancia de estos electrones. ¿Sí? Reacciones químicas en nuestros sistemas biológicos dadas por enzimas específicas con coenzimas y todo. Las reacciones redox, oxidorreducción, están siempre acopladas, es decir, que se produce una reacción de oxidación, una reacción de reducción ocurre simultáneamente. Veámoslo en este gráfico. Acá tengo un agente, un elemento que se va a reducir, perdón, un agente reductor, que es el que va a entregar estos electrones a un componente o un agente oxidante que va a ganar estos electrones. ¿Sí? Cuando se formó la molécula que se relaciona a la oxidación, obtengo un producto oxidado. En cambio, en este caso, voy a obtener un producto reducido. ¿Sí? Entonces, este agente oxidante obtengo un producto reducido, este agente reductor obtengo un producto oxidado. Esta es una reacción de oxidación acoplada a una reacción de reducción. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió, chicos? Sí, Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vuelvo acá, Homero pensativo. Buen día, profe. Quería hacer una Sí, pregunta. Si podría volver a mostrar el plano anterior de las preguntas y explicarlo de nuevo, que fue la parte que me costó más. esto. Exactamente. Bueno, eh, la idea es que una vez que nosotros tenemos este ciclo que corre, estos productos reducidos que son el NAD y el FAD van a empezar a entregar electrones a una serie de moléculas que están en la mitocondria, ¿sí? Que son estos cuadraditos y rectángulos que vos ves acá. No importa esto es una idea para que ustedes vean que simplemente hay una movilización de eh, electrones por los citocromos y una diferencia de protones que se van a ir de un lado a otro de la membrana, del espacio que está entre las membranas mitocondriales. Esto es lo mismo. Este verdecito corresponde a este citocromo y todo. La idea es separar los protones acá del interior de la mitocondria y una vez que genere un gradiente de concentración, que también lo van a ver, podemos pasar estos protones hacia un lado para formar este ATP. ¿Cómo se llaman estos elementos? No es importante por ahora. Lo único que tienen que saber es que la cadena de transporte de electrones lo que hace es movilizar electrones por un sector para permitir la separación de los protones entre las membranas y que cuando se genere este gradiente de concentración entre los espacios pueda permitirse a esta molécula que es una ATPasa formar ATP. Eso es lo único que ustedes tienen que conocer. Fíjense que no le estamos pidiendo los nombres de cada uno de los citocromos, de estos colores que aparecen acá. Simplemente una idea de que eh, tenemos un pasaje de electrones, tenemos una diferencia de protones, y que con esa diferencia de concentraciones voy a generar ATP por una molécula determinada que es la ATPasa. Nada más que eso. Oxígeno como último aceptor de los electrones en esta respiración, en esta cadena de transporte de electrones, y que se va a formar agua. Nada más que eso. Gracias, profe. Ahí entendí un poco más. Dale. Tienen que, yo, de nuevo, y vuelvo al principio. Eh, Tal vez muchos de ustedes no leyeron el módulo de estudio de manera completa. Entonces, esto es para mostrarle qué grado de profundidad nosotros vamos a trabajar y qué grado de profundidad nosotros vamos a analizar. Nada más que eso. La idea es que vuelvan al módulo, lo revisen y cualquier cosa
tienen la guía de trabajos presenciales esta semana para poder analizar las dudas con respecto a lo que sucede en el módulo de estudio. ¿Sí? Entonces, muchas de las preguntas que se plantearon acá, me gustaría que ustedes las vuelvan a, las revisen primero en el módulo y después las pregunten en clase. Facu, una última pregunta había quedado media perdida en el chat, que preguntaban si podrías volver a explicar la formación de enlaces covalentes. Bueno, vamos al principio. De nuevo, lo que estoy haciendo es caracterizar los diferentes enlaces. ¿Sí? La idea de enlaces, estamos hablando de cómo se van a formar diferentes moléculas. ¿Sí? De dos átomos determinados, ¿dónde estamos acá? De dos átomos determinados, nosotros vamos a poder establecer diferentes tipos de enlaces. Hay otros tipos de enlaces que nosotros no vamos a ver. Enlaces iónicos covalentes son los que nos interesan para establecer las diferentes funciones biológicas. En los enlaces iónicos hay una pérdida o ganancia de electrones entre los diferentes átomos. En cambio, en los enlaces covalentes, estos átomos, los electrones de los diferentes átomos se comparten. Esto es lo que tienen que saber. Cuando cuando hay una ganancia o pérdida de electrones, lo que se van a formar son los diferentes aniones y cationes de esos diferentes átomos. ¿Sí? En cambio, cuando existe un enlace covalente, habitualmente no se generan diferencias de cargas como tales, pero puede haber que existan densidades de cargas más negativas y más positivas dependiendo de qué tipo, de cuánto comparten, cuánto, le pongo comillas, cuánto comparten los electrones estos diferentes átomos. ¿Sí? Fíjense en este caso. Acá lo que sucede es que existe una transferencia del último orbital, que es este circulito, la referencia a este circulito, del sodio al átomo de cloro, que justo en el último orbital este cloro tiene 7 electrones. ¿Sí? Tiene 7 electrones. Entonces, completa este elemento 8 electrones acá, y a este le saca 1. Por lo tanto, este va a quedar positivo y este va a quedar negativo. Esta estructura que nosotros vemos acá es la sal de mesa. Es el cloruro de sodio que nosotros tenemos en la mesa todos los días. ¿Sí? Cuando esa sal está en solución, lo que vamos a hacer es separar este sodio del cloro, dejándolo con sus iones correspondientes. ¿Sí? Un anión acá. eh, sí, y un cation acá. En cambio, en los enlaces covalentes lo que hay es que se van a formar 8 electrones en el último orbital, pero en este caso lo que sucede es que se van a compartir esos electrones. ¿Sí? Fíjense, este cloro, nuevamente acá, que tiene 7, yo voy a compartir el único electrón que tiene en el orbital, el hidrógeno acá. Entonces, el cloro va a formar los 8, pero no van a generarse elementos que tengan cargas negativas o positivas acá. ¿Por qué? Porque al compartir, este hidrógeno va a estabilizarse dentro de este último orbital, que es el que va a formar 8 electrones o va a adicionarse 8 electrones en el cloruro. Fíjense que la diferencia que nosotros tenemos acá entre la cantidad de electrones que presenta el hidrógeno y la cantidad de electrones que presenta el cloro va a generar que existe una carga más positiva, una densidad de cargas positiva en un lado de la molécula que en el otro lado de la molécula. Esto determina que la molécula esta sea polar. ¿Sí? En cambio, si yo comparto acá dos moléculas de cloro, que justo tienen 7 en cada uno de en el último orbital, si yo comparto el último uno de los electrones, en este caso voy a formar 8
electrones o voy a adicionar 8 electrones en el último orbital de cada una de esos dos átomos. Por lo tanto, los dos elementos, átomos pasan a formar o pasan a tener 8 electrones en el último orbital, generando una molécula no polar, donde no existen densidades de cargas de un lado a otro de esa manera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Me gusta poner a Mero. Perdón, tengo una pregunta. Sí, Ahí figuraban si era polar, era hidrofílica, era soluble, y si sí. era, No polar, claro, no soluble. Con respecto a los iónicos, ¿es soluble, no soluble? ¿Cómo sería eso? sí, son solubles, siempre van a estar en solución. Al ser iones van a estar en solución como esos iones. Perfecto, gracias. No, no. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Parece que no fue guay, ya no, en el chat no Bueno, están preguntando más. entonces terminamos. Me preguntan, ¿con este material podemos hacer la guía de mañana Claro, del TP práctico? exactamente. Sí, Sí, van a exactamente. poder con esto. Bueno, me Bueno, preguntan, ¿toman listo lo de entonces. nada? Sí, no estamos. ¿Puedo decirles algo, Facu? Hola, Facu, la Vale de vuelta. Sí, La Dami, sí. Nada, simplemente remarcar, porque a mí me tocó tener la comisión hoy a la mañana, y o sea, habían tenido el práctico sin haber tenido el seminario. Y les remarcaba esto a la comisión, lo hago extensivo para el resto, de ir a la guía como base todo el tiempo, porque me parece que ahí cobran más sentido muchos de estos conceptos en contexto, que quizá a veces así como duro en cada seminario le va a pasar con este tema y con todos los demás, muy aislado. Es un montón de información que, siguiendo el orden de la guía, que me parece que está muy bien, nada, va a ser más fácil la comprensión y la asociación de los conceptos. sí, el trabajo práctico en el presencial, laburen con la guía de trabajos prácticos y con el módulo de estudio de manera conjunta, ¿sí? Porque básicamente la guía la resuelven con el módulo de estudio, no es mucho más. Ahí consultan si lo tienen que llevar hecho o realizarlo en clase. La idea es trabajarlo en clase, pero siempre las horas de TP quedan cortas, así que quienes puedan, tengan tiempo de ya ir leyéndolo e ir resolviendo preguntas de las guías, bienvenido sea y va a ser mucho más fructífero para ustedes, chicos. Sí, sí lo pueden hacer. Ahí dice, biomoléculas, sí. Dos cositas ahí en el chat. Biomoléculas, introducción al metabolismo entra en el parcial, entra todo lo que se vio, todo lo que está en el módulo, ¿sí? Así que revisen el módulo de estudio. El módulo de estudio no son los libros, el módulo de estudio de biomoléculas está en el campus, así que lo pueden bajar, es un PDF que está en el campus. Bien, si no hay más consultas, agradezco a Vale y a Damián que me acompañaron Por favor. y Jorge que inició Em, la... no, Gracias a vos, Facu. doy por Bueno, ahí un avisito más, que ahí estaban sí. preguntando del tema del paro del jueves. Em, Ah, eso. Y que hay desde de quien estaba conectado como Escuela de Medicina, contestaron que se va a publicar en la sección de avisos qué pasa con eso, y calculo que los docentes se iban a comunicar con sus comisiones. Exactamente. Esperen Sí, eso. cada uno de los docentes va a comunicar la decisión que tienen con respecto a si va o no va el jueves.
esas clases no se recuperan. Eso es importante determinar. La charla queda grabada. Sí, queda toda grabada. ¿Alguna otra cosita más? Ahí, con respecto a eso, Facu, Sí. sí, cambiamos de plataforma de videoconferencia, de Zoom, de Webex, pasamos a Zoom. Tenemos ahí que hacer algunos ajustes. Puede ser que haya unos 15 minutos que perdimos, que en YouTube no queden grabados los primeros 15 minutos, pero bueno, como les decimos, están las clases de los años anteriores subidas. Pero son unos 15 minutos, creo que se perdieron al inicio. Son los Eh, menos importantes. Eh, y con respecto a la clase de hoy, ya está subida, ya quedó como se transmite en vivo, queda al instante, queda en YouTube, quedan subidas. Y están ahí el enlace en el campus. Con respecto al módulo, había gente que no lo podía abrir, así que además del PDF, lo dejamos hay un enlace a un Drive que está accesible, que ahí mucha gente ya fue accediendo al módulo a través de ese enlace. Así que bueno, Ahí pregunta Jorge si hay paro, si puede ir oyente a otra comisión. ahí eso lo vamos a Calculo que organizar. Hay dos comisiones que los docentes, hay una comisión que el docente se paró y hay otra que está pendiente. Vamos a avisar porque justo viernes por la tarde han sido comisiones que tienen espacio, el resto están llenas, así que muy probablemente esas dos comisiones las invitemos a que vayan el viernes por la tarde. Pero eso lo comunicamos por el campus. lo comunicamos. Sí, una cosa importante, chicos, toda comunicación debe realizarse a través de campus. ¿Sí? Eh, Seguramente se les van a aparecer algunos mails laborales. Si mandan mails a, por ejemplo, mi casilla de correo laboral directamente, probablemente no les conteste. Necesitamos que aparezcan los mensajes por campus para tener un registro de todo lo que sucede. ¿Sí? Así que sea por ahí. Yo puse ahí otra forma de comunicarse, que si quieren lo ven al principio. Así que nada, eso, tengan en cuenta eh, que toda información oficial se va a dar a través de campus. Eh, Milagros, no te llega el mail para restablecer la clave. Deberías ir a división alumnos, porque no sé cómo manejarlo. Si no, fíjate que en el ingreso de campus, antes del ingreso tenés un apartado para solucionar problemas de campus. Así que lo pueden tramitar de ahí. A los que no migraron todavía, nosotros no tenemos acceso a esa migración, así que deberán esperar 1 o 2 días. Nosotros vamos a comunicar esta situación también, así que vamos por 2 lados. Pregunten ustedes y nosotros también solicitamos más información. Bien. ¿Nada más? Nada más. Ahí no aparecen más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en clases. Adiós. Chao, chao. Chao, vale, Facu, Jorge. Chao. Nos vemos. Nos Chao, vemos. Chao, gente. gente. Hasta luego. Nos vemos la semana. Chao, gracias. Adiós.